Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Raquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser cómplice con nosotros de una agenda que es muy importante, no nada más tiene que ver con la reconstrucción, tiene que ver también, vamos a estar viendo desalojos, y tiene que ver con algo que tú planteaste y en el cual también nosotros vamos bordeando, y es cómo poner al centro de estas discusiones el derecho a la vivienda, no nada más para analizar, sino en términos de cómo intervenimos y cómo evaluamos todos estos fenómenos a la luz de los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias, Raquel. Aquí va a estar todo el día, primero aquí en las oficinas y luego vamos a tener ahí unas exploraciones ahí de campo que espero que naturalmente nos sirvan mucho más a nosotros de lo que podemos pensar. 11 meses, alrededor de 333, parece como un número maléfico, días han transcurrido después del sismo del 19 de septiembre y todo parece, y de repente, y mucho más para las personas que están siendo afectadas de manera directa, parece un viacrucis que se cuenta en días, pero parece que fueron años, ¿no? Y esto tiene que ver con que todavía no llegamos a vislumbrar y a tener muy claras las rutas de respuesta. Estamos completamente de acuerdo, no es con modelos o programas únicos como vamos a resolver la reconstrucción en la ciudad y mucho menos la reconstrucción en el país, pero ni siquiera todavía está claro los métodos, las maneras de cómo vamos a ir avanzando en esta lógica. Y coincido totalmente con Raquel sobre la lógica de la reconstrucción integral. La reconstrucción no se trata nada más de ladrillos y de fierros caídos, no, se trata de proyectos de vida y de comunidades que se caen y que por lo tanto necesitamos y requieren en toda una visión que comprenda esta integralidad. Permítanme retomar ahorita tenemos en trámite en la comisión 120 quejas activas, ha ido variando porque lo que ha pasado desde el inicio, primero con la emergencia y después en el proceso, es que hemos dado y hemos intentado dar resolución y apoyar a las personas en la resolución de problemas muy concretos, y entonces las quejas van variando en número. Eso no quiere decir, y es importante el dato, que desde más o menos todavía ahora estamos recibiendo 3 quejas diariamente, o que no se convierten en quejas, que muchas se quedan en servicios en la comisión básica. Estamos hablando de un fenómeno que, si vemos que han pasado 11 meses, con eso puede usted dimensionar que está vivo, está muy vivo. Está vivo en la medida también en que no hay día en que en los medios de comunicación no encontremos por lo menos alguna nota que tiene que ver con reconstrucción, que tiene que ver con la fallida reconstrucción, que tiene que ver con lo que están pasando las personas damnificadas. Creo, y aquí me sumo porque tiene mucha lógica en lo que está pasando en la ciudad, en esto, en quién ve la oportunidad en un desastre como el que vivimos. Pues generalmente quienes ven la oportunidad son los que ven la oportunidad de negocio, y estamos perdiendo que esto también son oportunidades para construir y reconstruirnos y repensarnos como ciudad. Y yo creo que ahí está uno, digamos, de los grandes retos de trabajo que tenemos en conjunto. La otra parte tiene que ver con lo que mencionabas, Raquel, sobre la tenencia. Estamos teniendo problemas ahí y lo viven cada uno y muchos de los damnificados en el día a día. No tener la certeza jurídica, no tener los papeles, no saber dónde está imposibilitando los procesos de reconstrucción. Y como tú dices, y me gustó mucho este planteamiento que tiene que ver con el enfoque de cómo no permitimos que esta no certeza jurídica sea un fenómeno de discriminación. Y creo que en esa lógica tenemos que ir trabajando desde los derechos humanos para que esto no se convierta en eso. Sin embargo, igual, nos pone en la ruta. Y esto va más, digamos, en la oportunidad que tienen estos procesos de reconstrucción, en que pensemos la ciudad, pensemos en el derecho a la vivienda, más allá
¿no?, de lo que nos está pasando ahorita o de los afectados de manera directa, sino en una lógica completa de ciudad, porque el problema de tenencia no es un problema que surge y se pone digamos, en la lógica de la discusión con un fenómeno como el que vivimos, pero ahí está, ¿no? Y es un problema mayúsculo que tiene que ver igual con proyectos, con familia y mucho más en una ciudad como muchas otras que cada vez va envejeciendo más. ¿Qué quiere decir? El hecho de que una población de alta prioridad de atención, como puede ser nuestros adultos mayores, quien en su momento por el estado de bienestar tuvieron la oportunidad de tener vivienda, en la llegada a su adultez estén exactamente por este fenómeno de la tenencia en riesgo de perder hogar, de estar fuera y de ser desplazados hasta por sus propios círculos cercanos. Entonces yo creo que esto es una lógica que nos pone en este tipo de cosas que estoy pensando en términos de la oportunidad. Adecuación cultural, de repente no pensamos mucho en la adecuación cultural en términos urbanos y yo creo que tenemos que hacerlos. A ver, la importancia y ejemplos en México son claros. Después de las grandes lluvias entre 1987 y 1989 en la región de Soconusco, en Chiapas, se hizo un proceso en buena parte de esos municipios a finales del siglo XX, Huixtla, Tapachula, Mapastepec, involucrados todo ese círculo en un proceso de reubicaciones. Básicamente las comunidades, y lo que pasó ahí se arrasó, pues estaban se habían instalado en la bajada de los cerros, en los afluentes de los ya secos ríos, pero cuando vinieron estas que se llamaron 2 años seguidos lluvias atípicas, pues hubo un desastre que, digamos, paró las comunicaciones entre lo que puede ser el Istmo y la frontera Guatemala durante más de un mes. De esas dimensiones estamos hablando. Y entonces se hizo un proceso que intentó ser un proceso de reubicación, pero que finalmente, después de 3 años, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación de qué había pasado con estos. En ese entonces se llamaban como ciudades solidaridad, porque así estaba marcado en términos de la política social, y lo que veíamos exactamente era la ausencia de esta parte de adecuación cultural. Y lo pensamos muy poco en la ciudad, cuando finalmente hemos sido víctimas de esta poca adecuación cultural en nuestro propio crecimiento. O sea, yo crecí en una colonia en donde la mayoría de las casas eran vecindades y donde se hacía comunidad y redes sociales a través de la familia extensa, y cuando digo familia extensa estoy hablando hasta del comadraje, ¿no? Y eso se rompió en cómo crecimos, y entonces donde nos fueron a meter a espacios donde no compartíamos el patio, donde no compartíamos la colonia, donde no compartíamos en términos de a pesar de que pudiera ser un cuarto redondo, había un sentido de comunidad diferente culturalmente. Y eso, en nuestro crecimiento, por ejemplo, a estos grandes desarrollos del Infonavit y estos grandes crecimientos alrededor de las colonias fueron rompiendo con eso. Ya no podía vivir la abuelita con nosotros en un cuartito, donde además no había por dónde moverse. Ya no podías crear los mismos sentidos de pertenencia porque la escuela quedaba lejos, porque los tiempos de movilidad de las familias fueron incrementándose. Y entonces yo creo que aquí tenemos que pensar también en la lógica de no todo el mapeo, pero sí parte del mapeo de nuestra reconstrucción, cómo tomamos el foco de adecuación cultural, más allá, como les digo, también como oportunidad en términos de los sismos. Yo concluiría con algo que me parece fundamental, y de hecho es lo que hemos venido tejiendo desde la comisión. A nosotros nos sirve mucho este tipo de diálogos, nos sirve mucho que Raquel esté aquí, porque como ustedes saben, estamos terminando un informe especial sobre la reconstrucción. Estamos terminando también 2 líneas en términos de recomendaciones para la construcción en la comisión, y finalizaría con esta parte que es fundamental y es un eje transversal como derecho y también instrumental, ya lo decía Raquel, que es la participación. No podemos pensar en una reconstrucción si la gente no está participando, si no hay procesos en donde las voces de quien está afectado esté en las soluciones.
no con soluciones únicas y sobre todo además no con ocurrencias. Hay y tenemos desarrollados mapas de riesgo que tendremos que seguir desarrollando para ver que no por decir va a ponerse aquí otra vez a fuerza y estemos otra vez corriendo un riesgo que no debemos de correr. Entonces, seguimos en estas, digamos, bueno fuera que hubiera una receta. Les aseguro que si hubiera una receta, pues ya lo hubiéramos comprado y ya hubiéramos visto por dónde. Lo tenemos que construir, entre todos. La comisión ha venido siguiendo muchas veces quizá para las necesidades, y estoy segura para las necesidades de los damnificados, demasiado lentamente, pero les aseguro que desde la lógica que estamos, les vamos a dar las herramientas antes de que cumpla un año para que puedan ustedes seguir y trabajar con nosotros en esta lucha de su restitución de derechos y el camino hacia las reconstrucciones en esta ciudad. Muchísimas gracias.